Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tratar de entender realidades profundas de la palabra de Dios. Como veis, he tenido que invertir dinero para poder comprar una pantalla verde aquí atrás, para que no se vea aquí en el salón de mi casa, ¿verdad? Y he comprado una cámara de calidad para que me podáis ver, para aquellos que pues quieren saber quién es la persona que transmite el mensaje, ¿verdad? Bien, dicho esto, hoy vamos a tratar de entender la séptima entrega del Consumado es, y hoy toca el tipo del antitipo, que es la resurrección de Cristo, y vais a ver las conexiones directas entre la resurrección de Cristo y la boda del Cordero, ¿verdad? Cuando ocurre el segundo consumado es. Vamos a ver similitudes en textos, en algún texto, ¿verdad? Que os lo he traído, pero vamos a hablar de otros que no los he traído, pero como lo tratamos sistemáticamente, pues seguramente recordaréis de lo que os voy a hablar. Por lo tanto, vamos a entrar en nuestro tema, vamos a tratar de entender tipo y antitipo, resurrección de Cristo, boda del Cordero, ¿verdad? Y dice lo siguiente: cuando Jesús fue puesto en la tumba, Satanás triunfó, o eso es lo que él creía, ¿verdad? Triunfó en el sentido de que su plan se llevó a cabo, mató a Cristo, ¿verdad? Dice, se atrevió a esperar que el Salvador no volviera a tomar la vida. Aquí hay una cuestión muy interesante que luego la vamos a tratar en la reflexión, ¿verdad? Por declaraciones que hace el texto y que nosotros necesitamos entender bien, pero fijaos, ¿quién entendió muy bien esta realidad? El enemigo dijo, se atrevió a esperar que el Salvador no volviera a tomar la vida. Esto es muy importante entender, porque él sí sabía lo que significa el misterio de la encarnación, ¿verdad? ¿Quién era el hombre Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Verdad? De esos temas vamos a tratar de entender por la misma reflexión, ¿verdad? Pero es muy importante entender este asunto. ¿Sabía el enemigo quién es el hombre Jesucristo? Seguro que sí, ¿verdad? Por la declaración, ¿verdad? Dice, reclamó el cuerpo del Señor y puso su guardia alrededor de la tumba. Dice, tratando de mantener prisionero a Cristo. ¿Cómo ha dicho? Tratando de mantener prisionero a Cristo. Pregunta elemental. ¿Qué somos nosotros? No lo sé si entendemos. Prisioneros, mientras estemos en el dominio del enemigo, somos prisioneros, ¿verdad? Dice, se enfureció amargamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial, es decir, el ángel Gabriel. Dice, cuando vio a Cristo a salir triunfante, supo que su reino tendría un fin y que finalmente debía morir, ¿verdad? Entendió la realidad. Fijaos aquí porque aquí vamos a tratar de entender tipo y antitipo por texto, por lo escrito está, ¿verdad? Dice, los sacerdotes al dar muerte a Cristo se habían convertido en instrumentos de Satanás. Es decir, se habían metido bajo el dominio del enemigo. Y de allí no se puede salir. Nosotros hemos hablado de este principio una y otra vez. Sin Cristo es imposible. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Rechazar a Cristo. Por lo tanto, sin Cristo se puede salir del dominio del enemigo. Imposible. Fijaos lo que ocurre. Dice, ahora estaban totalmente en su poder. Es decir, marionetas manejadas por el enemigo. Totalmente en su poder. Ahora vuelvo a preguntar como pregunté en la última reflexión. Si nosotros iríamos atrás en el tiempo
y les preguntaríamos a cada uno de ellos, oiga, ¿es usted libre? ¿Qué creéis que contestarían? Por supuesto que sí. Y hoy también vamos a ver tipo y antitipo de todo este fenómeno, todo lo que está ocurriendo en este momento, porque ocurre y ocurrirá al final del tiempo. Fijaos, ahora estaban totalmente en su poder. Estaban enredados en una trampa de la que no veían otra salida que continuar su guerra contra Cristo. Dice, cuando oyeron la noticia de su resurrección, temieron la ira del pueblo. ¿A quién temieron? Al pueblo, pero no a Dios, ¿verdad? Claro, ¿qué es lo que ocurre cuando estás totalmente bajo el dominio del enemigo? Que de Dios ni te acuerdas. El miedo es el más próximo. ¿Y cuál era el miedo más próximo? El mismo pueblo, al que engañó, ¿verdad? Dice, sentían que sus propias vidas estaban en peligro. La única esperanza para ellos era demostrar que Cristo era un impostor negando que hubiera resucitado. Dice, sobornaron a los soldados y consiguieron el silencio de Pilato, difundieron sus mentirosos informes por todas partes, pero había testigos a los que no podían silenciar. Había testigos a los que no podían silenciar. ¿Qué testigos? Lo vamos a ver por la reflexión, pero recuerden que con la resurrección de Cristo también resucitaron otra serie de creyentes. Tipo, antitipo. Recuerden que en el antitipo, o sea, en el final del tiempo, también resucitarán todos los que son parte de los 144.000 para poder participar de la boda del Cordero, ¿verdad? Por lo tanto, en la resurrección de Cristo resucitaron también estos, que luego estos dieron el mensaje final. Por eso dice aquí, pero había testigos a los que no podían silenciar, porque aquellos han resucitado para la vida eterna. Estos fueron como primicia llevados al cielo, ¿verdad? Estos no perecieron, ¿verdad? Pues lo vamos a ver por el antitipo también. Fijaos, dice, muchos habían oído el testimonio de los soldados sobre la resurrección de Cristo. Perdón. Y algunos de los muertos que salieron con Cristo se aparecieron a muchos y declararon que había resucitado. ¿Entendemos? Dice, se trajeron informes a los sacerdotes de personas que habían visto a estos resucitados y oído su testimonio. Este es el mensaje final, el clamor final, ¿verdad? Dice, los sacerdotes y los gobernantes temían continuamente que al caminar por las calles o en la intimidad de sus hogares se encontraran cara a cara con Cristo. Sentían que no había seguridad para ellos. Los cerrojos y las rejas no eran sino una pobre protección contra el Hijo de Dios. De día y de noche tenían ante sí aquella horrible escena en el tribunal cuando habían gritado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nunca más se borraría de sus mentes el recuerdo de aquella escena. Nunca más el sueño pacífico vendría a sus almohadas. Bien, ahora vamos a ver un texto que nos relata lo que acabamos de leer en este párrafo, justo lo que va a pasar en el final del tiempo. Y vamos a ver si este es el tipo del antitipo. ¿Verdad? Vamos a ver el texto. Fijaos. El conflicto de los siglos, la versión de 1888, es decir, la original, nos dice lo siguiente. Voy a leer casi desde mitad del párrafo, no voy a leer todo el párrafo, o bueno, podríamos leerlo todo para refrescar en nuestra mente lo que va a ocurrir justamente al final del tiempo. Yo diría que ya está ocurriendo, ¿verdad? Desde hace un tiempo además. Dije, así se proclamará el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el momento de darlo con el mayor poder, el Señor obrará por medio de instrumentos humildes, guiando las mentes de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por el adiestramiento de las instituciones literarias. Ya hablamos seminarios, institutos teológicos, cosas por estilo, ¿verdad? Los hombres de fe y oración se verán obligados a salir con santo celo, declarando las palabras que Dios les dé, ¿verdad? Los pecados de Babilonia quedarán al descubierto, se desenmascararán los temibles resultados de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las incursiones del espiritismo, el sigiloso pero rápido progreso del poder papal,
Y aquí, fijaos, tipo antitipo. Dice, estas solemnes advertencias conmoverán al pueblo. Escucharán miles y miles de personas que nunca han oído palabras como estas. Con asombro oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia. Dice, caída a causa de sus errores y pecados, por haber rechazado la verdad que le fue enviada del cielo. Recuerden que este texto fue sacado del conflicto de los siglos, para que la gente no lo comprenda, pero no pudieron sacarlo del original. Y por eso nosotros tenemos conocimiento de él hoy, ¿verdad? Dice, como ya fijaos lo que leímos en el párrafo anterior, fijaos lo que leemos ahora. Vean si las reacciones no son iguales, ¿verdad? Dice, como el pueblo acude a sus antiguos maestros con la ansiosa pregunta, ¿son así estas cosas? Es decir, ¿es la iglesia Babilonia? ¿Estamos nosotros equivocados por el mensaje que se nos predica? ¿Verdad? Dice, los ministros presentan fábulas, profetizan cosas suaves, para calmar sus temores y tranquilizar la conciencia despierta. Pero como muchos se niegan a contentarse con la mera autoridad de los hombres y exigen un claro, así dice el Señor, o escrito está, ¿verdad? Dice, el ministerio popular, que son los pastores de las iglesias, ¿verdad? Como los fariseos de antaño, ¿entendéis el párrafo anterior? Como los fariseos de antaño, lleno de ira cuando se cuestiona su autoridad, denunciará el mensaje como de Satanás y excitará a las multitudes amantes del pecado para que injurien y persigan a los que lo proclaman. ¿Qué os parece, mis queridos? Se vuelve a repetir la historia una y otra vez. Lo único que necesitamos es estudiar para poder entender, encajar las piezas de ese puzzle, ¿verdad?, del Evangelio, para poder entender los tipos y los antitipos. ¿Qué pasó en la venida de Cristo? Porque eso mismo está ocurriendo justamente, podríamos decir ahora, al final del tiempo, ¿verdad? Fijaos, ¿cómo actuaron los fariseos de antaños? ¿Cómo actuarán los ministros de hoy? Y cómo actúan, de hecho, ¿verdad? Porque se niegan ante el mensaje enviado del cielo, el mensaje que Dios envía, ¿verdad?, a través de sus mensajeros. Bien, sigamos. Dice, cuando el sepulcro de Cristo, volvemos a nuestra reflexión, ¿verdad?, que es del deseo de todas las gentes, que es la última que toca, al menos por ahora creo que es la última. Dice, cuando en el sepulcro de Cristo se oyó la voz del poderoso ángel que decía, atentos, porque este es el decreto divino. Dice, tu Padre te llama, el Salvador salió del sepulcro por la vida que había en él mismo. ¿Qué ocurre aquí? Decreto divino. ¿Qué ocurre en la boda del Cordero? Decreto divino, la aceptación del Padre de este remanente final de los 144.000 que se han santificado en la palabra, han entendido el conflicto, han pedido la presencia del Espíritu y han resucitado a la vida, es decir, han nacido de nuevo. Ese es el tipo del antitipo, ¿verdad? Dice, tu Padre te llama, el Salvador salió del sepulcro por la vida que había en él mismo. Esto lo vamos a entender ahora, porque por eso os apunté antes. ¿Qué es lo que creía el enemigo? Que Jesús no volvería a tomar la vida, ¿verdad? Vamos a entender bien lo que está diciendo aquí, porque lo explica el mismo texto, ¿verdad? Dice, ahora se demostró la verdad de sus palabras. Dice, doy mi vida para volverla a tomar. ¿Cuándo dio su vida? En la encarnación. ¿Y cuándo la volvió a tomar? Cuando nació, como ser humano, ¿verdad? Dice, tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué tiene este poder? Porque así lo ha dicho el Padre, ¿verdad? Y lo vamos a ver por el texto. Dice, ahora se cumplía la profecía que había dicho a los sacerdotes y a los gobernantes. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De quién estaba hablando? De sí mismo. De él mismo, que es un templo, ¿verdad?, en el cual habita Dios. Dice, sobre el sepulcro desgarrado de José, Cristo había proclamado triunfante, yo soy la resurrección y la vida. Estas palabras solo podía pronunciarlas la deidad. ¿Es el Dios? Sí, pero no en naturaleza. Es un Dios adoptado en el marco de la divinidad. El hombre Jesucristo es el Hijo de Dios adoptado, ¿verdad? Porque el verdadero Hijo de Dios, uno igual a Dios, murió en la encarnación, ¿verdad? Necesitamos entender esta realidad. Dice, todos los seres creados
viven por la voluntad y el poder de Dios. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Y Jesucristo es un ser creado. Cuidado, lo leímos hace bastantes reflexiones para atrás, cuando dije, el Evangelio lo dice, cuerpo me has preparado. Es un ser creado, ¿verdad? Dice, son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el serafín más elevado hasta el ser animado más humilde, todos se reabastecen de la fuente de la vida. Solo aquel que es uno con Dios, no uno igual a Dios. No está diciendo esto. Está diciendo solo aquel que es uno con Dios, como por mediación del Espíritu, podía decir, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volver a tomarla. Aquí, para poder entender esto en realidad, habrá que hacernos una pregunta. ¿Hay alguna forma que la divinidad muera? Y si contestamos correctamente esta pregunta, entonces deberíamos de entender correctamente quién es Jesucristo y de quién nos está hablando. Porque si Jesucristo es un Dios en naturaleza, Dios no puede morir. Y el precio por el pecado lo tiene que pagar un Dios. Uno igual a Dios. Aquí nos habla de uno con Dios. ¿Cómo? Por mediación del Espíritu. ¿Verdad? No es lo mismo. Dice, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Dice, en su divinidad, Cristo poseía el poder de romper los lazos de la muerte. Porque sabemos que el Espíritu Santo es su omnipresencia, pero es otra persona que le representa a Jesucristo. Pero no es Jesucristo, sino que le representa. Por eso podemos ver y tratamos de entender todo lo que nos está diciendo, ¿verdad? Porque si no, apliquemos esto al Padre. ¿El Padre puede morir? ¿Puede? Entonces Jesucristo también puede morir. Si fueran Dios en naturaleza, ¿verdad? Pero necesitamos entender el misterio de la encarnación porque si no, nos montamos aquí un batiburrillo que no entendemos nada, ¿verdad? Y por eso digo, hay que entender muy bien los textos, lo que tratan de explicarnos, ¿verdad? Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Tipo antitipo, ¿verdad? Con los 144.000 que están en el descanso, no tanto con los que están en vida, justamente al final. Recuerden que los 144.000, su conteo empezó a partir de 1844 en adelante, es decir, una vez con la entrada en el día de la expiación. Por lo tanto, todos aquellos que han pasado al descanso con la fe en Cristo, santificados en la verdad, serán parte de los 144.000, ¿verdad? Este será el antitipo de la gavilla mecida y su resurrección tuvo lugar el mismo día en que la gavilla mecida debía ser presentada ante el Señor. Durante más de 1000 años se había celebrado esta ceremonia simbólica. De los campos de cosecha se recogían las primeras cabezas de grano maduro y cuando el pueblo subía a Jerusalén para la Pascua se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento ante el Señor. Hasta que no se presentaba esto, no se podía poner la hoz al grano y recogerlo en gavillas. La gavilla dedicada a Dios representaba la cosecha. Así Cristo, las primicias, representaba la gran cosecha espiritual que había de recogerse para el reino de Dios. Su resurrección es el tipo y la prenda de la resurrección de todos los justos muertos. Dice, su resurrección es el tipo y la prenda. ¿Qué prenda? La que recibiremos en la boda del Cordero, ¿verdad? De la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, ¿verdad? Tipo y antitipo de esta realidad. Dice, cuando Cristo se levantó, ahora trata de explicarnos quién es él, ¿verdad? Cuando Cristo se levantó, sacó de la tumba a una multitud de cautivos. El terremoto de su muerte había abierto sus tumbas y cuando se levantó salieron con él. Eran aquellos que habían colaborado con Dios, día de la expiación, ¿verdad? Y que a costa de sus vidas habían dado testimonio de la verdad. Ahora debían ser testigos de aquel que los había resucitado de entre los muertos. Y esto tiene que pasar justo al final del tiempo. Una vez que ocurre la boda del Cordero, llenos del Espíritu de Dios, vamos a dar el mensaje final, ¿verdad? Durante su ministerio, Jesús había resucitado a los muertos. Dice, había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro, pero estos no estaban revestidos de inmortalidad. ¿Por qué?
Porque todo, o sea, la inmortalidad para el ser humano, exceptuando a Jesucristo, la recibe en la boda del Cordero, ¿verdad? Por lo tanto, pero estos no estaban revestidos de inmortalidad. Después de ser resucitados, todavía estaban sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en la resurrección, de Cristo, fueron levantados a la vida eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y la tumba. Estos, dijo Cristo, ya no son cautivos de Satanás. Yo los he redimido, los he sacado del sepulcro como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo estoy, para que nunca más vean la muerte ni experimenten el dolor. Y estos son los 144.000 que han participado en la boda del Cordero y no morirán, ya irán directamente al cielo, ¿verdad? En el tiempo final. Dice, estos entraron en la ciudad y se aparecieron a muchos, declarando, Cristo ha resucitado de entre los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así quedó inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Los santos resucitados dieron testimonio de la verdad de las palabras. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Su resurrección fue una ilustración del cumplimiento de la profecía. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de hierbas y la tierra echará fuera los muertos. Dice, para el creyente, atentos aquí porque aquí sí que nos explica quién es Cristo, ¿verdad? Dice, para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador se restablece la vida perdida por el pecado. ¿Qué es lo que trata de decir? Que en la encarnación, este uno igual a Dios depone su vida en el Padre, ¿verdad? Cuando nace Jesucristo, toma de esta vida, de este espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que nos trata de decir aquí. En nuestro Salvador se reestablece la vida perdida por el pecado. Es decir, el intercambio que este uno igual a Dios ha hecho con Adán. Adán entrega su muerte y Cristo le da su vida, ¿verdad? Y esto ocurre en la encarnación, en el hombre Jesucristo, ¿verdad? Pues tiene vida en sí mismo. ¿Por qué tiene vida en sí mismo? Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Su omnipresencia, ¿verdad? Por lo tanto, para vivificar a quien quiera, dice, atentos, está investido del derecho de dar la inmortalidad. Está investido. ¿Cómo que está investido? Claro, por el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es un hombre, ¿verdad? No es un Dios en naturaleza. Es Dios, pero por decreto, por adopción. Por lo tanto, Él está investido de dar esa inmortalidad. ¿Quién más podía dar esa inmortalidad? Teníamos que recibirla por herencia del primer Adán, si no hubiese pecado, ¿verdad? Pero ahora necesitamos heredarla o recibirla por el hombre Jesucristo, por el segundo Adán, ¿verdad? Está investido del derecho de dar la inmortalidad. La vida que depositó en la humanidad, ¿de qué nos está hablando aquí? De lo que se hablé antes. Este uno igual a Dios entrega su vida y toma del segundo Adán su muerte. Hace el intercambio, por decirlo de alguna manera. Paga el precio por el pecado, ¿verdad? Dice, la vida que depositó en la humanidad, la retoma y se la da a la humanidad. Es decir, hace lo que debería de haber hecho el primer Adán. Que nosotros, todos, heredemos de él esa vida eterna que Dios puso en él, ¿verdad? Dice, yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que dice? Yo he venido, uno igual a Dios, para que tengan abundancia, haciendo el intercambio. Lo que ha pasado en la encarnación, ¿verdad? Lo que ha pasado en la encarnación. Dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es esa agua? La verdad. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. ¿De qué está hablando de la carne y de la sangre? De la palabra y del espíritu. La carne, la palabra, y la sangre, el espíritu. El que tiene la palabra y el espíritu, tiene vida eterna. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad?
Dice, para el creyente la muerte no es más que un asunto insignificante. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia, porque en realidad es un descanso. Dice, si alguno guardare mi palabra no verá jamás la muerte, no gustará jamás la muerte. Para el cristiano, la muerte no es más que un sueño, un momento de silencio y oscuridad. La vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está escondido el Espíritu Santo? Recordad la visión de los dos tronos. Al final del tiempo, en la boda del Cordero, Jesús le pide al Padre el Espíritu, ¿verdad? Porque lo pedimos nosotros. Y de Padre sale una luz hacia Jesús y de Jesús hacia nosotros. ¿De qué nos está hablando aquí? De esto mismo. Dice, la vida está escondida con Cristo en Dios, en el Padre, ¿verdad? Y cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar? En la boda del Cordero. Ahí está la invitación, ahí está la restauración del día de la expiación, ¿verdad? Dice, entonces también vosotros os manifestaréis con Él en gloria. Dice, la voz que clamó desde la cruz, consumado es, se oyó entre los muertos. Traspasó los muros de los sepulcros y llamó a los durmientes a levantarse. Así será cuando la voz de Cristo se oiga desde el cielo. Esa voz penetrará en los sepulcros y abrirá las tumbas y los muertos en Cristo se levantarán. En la resurrección del Salvador se abrieron algunas tumbas, pero en su segunda venida todos los preciosos muertos oirán su voz y saldrán a la vida gloriosa e inmortal. El mismo, atentos, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, resucitará a su iglesia. ¿De qué nos habla? De la boda del Cordero. Pueblo mío, levanta. El Padre te llama. Este fue el mensaje del ángel Gabriel en la tumba de Jesús, ¿verdad? Tipo, antitipo. De eso estamos hablando, ¿verdad? Y dice, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, resucitará a su iglesia y la glorificará con él por encima de todos los principados, por encima de todas las potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero, en la eternidad. Bien, mis amados, aquí se termina nuestra reflexión. He tratado de hacerlo todo lo rápido. Os invito a que estudiéis ese capítulo. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, como siempre. Y os invito, queridos, que hagáis un estudio personal. Este es el tipo y el antitipo de la resurrección de Jesús y la boda del Cordero, ¿verdad? Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Entendiendo, santificándonos en la verdad, hagamos nuestra elección personal. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.